El gobierno de México celebró este acuerdo al cese al fuego. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio desde luego la bienvenida a la pronta liberación de los rehenes cautivos, cerca de 30, y destacó la necesidad de asegurar acceso expedito de ayuda humanitaria para la población gazatí y la pronta reconstrucción y desarrollo de la franja de Gaza. Permítame un contacto en vivo, en directo, en este momento con el escritor y periodista Marwan Soto Antaki, especialista en este tipo de asuntos. Él nos va a hablar justamente de este tema. Marwan, nuevamente gracias, un saludo muy cordial, muy buenas noches, bienvenido. Querido Pepe, muchas gracias. Muy buenas noches, de nueva ¿Cuáles, cuenta. ¿Cuáles son las claves, Marwan? ¿Cuáles son las claves de este acuerdo para entender claramente? Porque yo no creo en coincidencias y creo que tú tampoco. Claro, a ver, hay varias cosas. Primero, lo que hay que puntualizar muy firmemente es que se tiene que celebrar efectivamente el momento de respiro que se le da tanto a los más de 2 millones de gazatíes en la franja absolutamente devastada, así como el respiro que se le puede dar a los rehenes y a sus familias después de todos estos meses en un experimento demencial de violencia que ha cobrado en verdad una cantidad de vidas irreal. Ahora, ¿cuáles son los puntos que se tienen que tomar en cuenta? Primero, este es exactamente el mismo acuerdo que se presentó desde hace 8 meses, desde el verano pasado, y no se llevó a cabo, se rechazó continuamente, y entonces hubo un cambio que nos acerca justo a esta falta de coincidencia. ¿Qué es lo que cambió? Primero, lo que cambió es que, de hecho, este acuerdo de cese el fuego que va a iniciar el domingo 19 inicia unas horas antes de que Trump asuma el poder en su segunda presidencia en Estados Unidos. Efectivamente, no es ninguna coincidencia. ¿Cuáles fueron las situaciones que cambiaron, más allá de decir solamente eso? Que hubo una distinta presión por parte de Trump hacia Netanyahu a la que hubo con el presidente Biden. ¿Por qué? Porque en uno se pedía más una negociación, quizá de forma más política a largo plazo, el otro un poco más impositivo, que tuvo mejor reacción a partir de que Netanyahu asume que su relación con Trump va a ser mejor que la que tuvo con Biden, que a pesar del apoyo de Biden de armas y demás a Israel, en realidad no fue una relación tan tersa como sí lo fue durante el primer mandato con el presidente Trump. Bueno, a partir de eso es que hay una concesión, llamémosle de alguna forma, donde entonces Netanyahu accede al mismo acuerdo que rechazó durante 8 meses sin importar el costo de vidas, y al mismo tiempo hay un cambio de contexto en la región a partir de, por un lado, la caída de Nasrallah con el liderazgo de Hezbollah, llega una nueva presidencia en Líbano y un nuevo primer ministro desvinculado hacia Hezbollah en el país, cae la dictadura de Assad, lo cual le impide a Irán tener este puente de entrega de armas, entrenamiento y demás a sus distintas milicias proxies que atacaban a Israel, y al mismo tiempo hay un Irán debilitado, lo cual entre todas estas piezas del rompecabezas se dan las condiciones para que tanto las dos administraciones entrante y saliente, es decir, había gente de Biden y de Trump negociando en Doha, junto con Egipto y junto con Qatar, llegasen a cerrar este acuerdo al cese al fuego, que, como decían ahora en la introducción, va por 3 etapas. Confío en que la primera etapa se dé, porque las condiciones están dadas para que eso ocurra, y habrá que observar qué ocurre con las siguientes y que esto no se transforme en una situación donde, ya sea por las fracturas dentro de Israel, desde la política israelí, hay ministros que están en contra de esto y se han opuesto y mañana tendrán que votar y seguramente algunos votarán en contra, como por distintas acciones que pudiera tener Hamas, las condiciones puedan fragilizar la segunda y tercera fase. Ahora, hay un tema importante en todo esto, el contexto regional, Marwan, Sí, porque este núcleo bélico cambia justamente el protagonismo de Siria, ya lo mencionas, de Líbano, Irán, y que de tiene Irán, sobre influencia todo en de Irán. Hezbollah, claro. En fin, hay una recomposición en el mapa. Vuelvo a insistir, ¿crees tú que, por supuesto no de manera formal, pero de manera de inteligencia, ya intervino el próximo gobierno de Donald Trump? A ver, de cierta forma sí. ¿Cuál es la diferencia de el acuerdo, de la tregua que se llegó en noviembre, justo al mes
del ataque de Hamas, qué es lo que pasó en el cese al fuego anterior y hoy que hace un cambio totalmente radical de la situación, es justo ese contexto regional. En ese contexto regional está por un lado, como decía, los proxies, pero es decir, estas milicias tangentes a Irán, pero sobre todo la condición de Irán como actor hegemónico en la región increíblemente debilitado a partir de los distintos fracasos y lecturas políticas que sus mismas milicias estaban teniendo y sobre todo la caída de la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces cambia la situación de forma determinante junto con esta misma condición de Donald Trump, que un poco como ocurrió en la presidencia mexicana al 2018, pues en realidad, por más de que se haya despedido hoy en un mensaje en la oficina Oval Biden, pues Trump da la impresión que está manejando el país desde hace un mes. Y frente a eso es que ha tenido mucho más capacidad de negociación o imposición con el gobierno de Netanyahu que lo que pudo tener el presidente Biden. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque puede haber una lectura política equivocada por parte de varios de los actores, principalmente de Washington y de Israel, de Benjamin Netanyahu. Hacia el caso de Washington hay que recordar que Washington no tiene un buen récord de su entendimiento de las cuestiones medioorientales. Y hacia el caso de Netanyahu, Netanyahu está actuando como si supusiera que la entrada de Trump le permitiría renovar sus acuerdos de normalización de relaciones, sobre todo con Arabia Saudita, los cuales fueron para Hamas uno de los detonadores para su acto terrorista. Bueno, el único problema es que a lo largo de estos meses y después del nivel de devastación y barbarie que se ha visto en Gaza, al menos hasta ahora, para Riad, la existencia de un Estado palestino en condiciones mejores de los que no me refiero al último año, que eso es evidente, sino mejores a lo que se tenían antes de 2023, es uno de sus puntos irreductibles, solo que ese es un irreductible que contradice las posturas del gobierno de Netanyahu y de muchos de sus ministros. Marwan, te agradecemos muchísimo el haber podido contar con tu experto comentario, desde luego. Querido Pepe, muchísimas gracias, muy buena noche. Igualmente, gracias. Buenas noches, Marwan Soto Antaki, de Consta, especialista en este tema. Créame, pocos como Marwan para entenderle al asunto.